Saludos con todos. En esta ocasión vamos a seguir la realización del proyecto de radioenlaces. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica Israel, la carrera de electrónica y telecomunicaciones. Básicamente de lo que trata este proyecto es de la implementación de una red de telecomunicaciones para el país de Ecuador, que básicamente lo que quiere hacer es cubrir un perímetro correspondiente a la frontera a la frontera norte del Ecuador con el vecino país de Colombia. Bueno, en los antecedentes nos explica que es importante el monitoreo de estos puntos estratégicos del país. Es una frontera que puede ser conflictiva, entonces las Fuerzas Armadas necesitan tener la posibilidad de monitorear de forma óptima esta región del país. Entonces, básicamente lo que tenemos que realizar es unos radioenlaces que van a funcionar a 2.4 GHz y también a 5 GHz. No todos los enlaces funcionarán a las dos frecuencias, es un par de enlaces que va a funcionar a 2.4 GHz y el resto funcionará a 5 GHz. Bueno, este, con respecto a las unidades, nosotros tenemos eh, varios sitios que tenemos que conectar. En este caso, si nosotros ingresamos aquí en Radio Mobile, que es la aplicación, una de las aplicaciones que utilizamos para simular los radioenlaces, nosotros en propiedades de las unidades tenemos colocados las unidades ya. ¿Qué unidades comprenden los radioenlaces? Básicamente, el primer sitio corresponde a Bombolí. El segundo sitio corresponde al sector de La Juanita. El tercer sitio corresponde al sector de Zapallo. Bueno, estarán repartidos entre la provincia de Santo Domingo y la provincia de Esmeraldas. Zapallo, bueno, en la provincia de Esmeraldas, tendremos también un radioenlace en el sector de la Sierra Centro, Sierra Norte del país. En el Cerro Cotacachi, este enlace será igual de 5 GHz, conectará al sector de las cuevas, prácticamente casi en la región central de la frontera entre Ecuador y Colombia. También habrán enlaces entre San Lorenzo y Mataje. Esto igual ya casi llegando al sitio limítrofe entre Ecuador y Colombia, el sector de Mataje. Y también tenemos un radioenlace entre Zapallo y Cobno, que Cobno es una región que está básicamente dentro de la ciudad de Esmeraldas, en la provincia del mismo nombre. También tenemos que realizar un enlace punto multipunto igual a 5 GHz en el sector de Julio Andrade. Este sector de Julio Andrade básicamente está cerca de la frontera en la ciudad de San Gabriel, en la provincia del Carchi. Igual es sector de la sierra del Ecuador. Tenemos que realizar con las conexiones punto multipunto con una cobertura que se solicita en el documento de las Fuerzas Armadas a 180 grados de cobertura y 4 antenas receptoras que serán a elección del estudiante. Entonces yo he elegido ahí algunas opciones que pueden ser. Entonces aquí en Radio Mobile están las unidades ingresadas con sus respectivos eh, datos de coordenadas de latitud y longitud. Está colocadas sus respectivas alturas, correctamente las alturas. Básicamente las alturas nos indicaba el enlace mismo. Si nosotros nos movemos hacia los anexos del documento proporcionado por las Fuerzas Armadas de especificaciones de los enlaces, nos dice que los punto a punto se realizarán entre Bombolí y La Juanita,
el segundo entre La Juanita Zapallo, el tercero Zapallo San Lorenzo Mataje, Zapallo Cobno y Cotacachi Las Cuevas. Aquí nos especifica también la distancia aproximada de los enlaces y las frecuencias de operación. También nos habla en el anexo A.2 que básicamente tendremos que ubicar aquí las latitudes y longitudes de los enlaces del punto multipunto, desde Julio Andrade hasta los puntos distintos elegidos por nosotros. Entonces, en el anexo B1 lo que nos indica, nos da datos en grados de latitud y longitud de cada punto. Nosotros tenemos que, mediante aplicaciones de diferente tipo, esto puede ser a opción de la persona que lo esté realizando, puede utilizar cualquier programa para tratar de pasarlo igual a coordenadas de latitud y longitud en formato norte-sur, latitud norte, latitud sur. Nos indica la altura de la torre y el tipo de torre. También en el anexo B.2 tenemos igual la altura de la torre para las antenas receptoras del punto multipunto y también para colocar los datos de longitud y latitud y longitud. Eso con respecto a los puntos. Entonces, regresando nosotros a la aplicación del radio móvil, lo que tenemos aquí, una vez ingresados los unidades, básicamente tenemos que construir las redes. Para eso, en propiedad de las redes, nosotros vamos a ingresar las redes cada una. Yo he decidido poner a cada red el nombre de los miembros que la conforman. En este caso, la primera red va a ser correspondiente al enlace entre Bombolí y La Juanita. Entonces, hay que realizar la configuración de parámetros. En este caso, la frecuencia mínima y máxima corresponden a este enlace, que es de 5 GHz. Y la frecuencia mínima y máxima se calcula dependiendo del tipo de antena y del radio que vamos a utilizar. ¿Por qué digo del tipo de antena? Porque podemos encontrarnos antenas que necesariamente necesitan de un radio para operar. Necesariamente es un trabajo complementario entre ambos dispositivos. O también podemos encontrar ya en equipos mucho más actualizados antenas que vienen ya con radios incluidos, como es el caso del Powerbeam de Ubiquiti. Básicamente igual el trabajo está realizado en base a equipos Ubiquiti. Entonces, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero como les digo, la configuración de parámetros para las redes en frecuencia mínima y máxima se realiza en base al radio y con los rangos de frecuencias que tiene, ¿no? Frecuencia mínima y máxima. Polarización, utilizamos vertical, polarización de la antena. En modo estático lo vamos a poner móvil, y clima ecuatorial, puesto que el Ecuador no está ubicado en un clima que corresponde al sector ecuatorial del mundo. En topología vamos a trabajar con topología de red de datos, tipología estrella, máster esclavo. En miembros, aquí ya tendremos que añadir las unidades que añadimos en la anterior ventana. Aquí tendremos que asignarles un rol, máster o esclavo. En este caso Bombolí es como el punto A al punto B. Bombolí va a ser máster y Juanita esclavo. Tenemos que seleccionar el sistema, que lo vamos a ingresar en la siguiente pestaña. La altura de la antena podemos ponerlos que el sistema lo setee, o podemos ponerlo otro. La dirección de la antena, al ser enlaces punto a punto y al tener antenas directivas, siempre vamos a tratar de que una antena apunte a la otra y viceversa. En este caso, Bombolí va a apuntar hacia la antena de la Juanita, y la antena de la Juanita va a apuntar hacia la antena de Bombolí. Junto con esto, tenemos que repetir lo mismo para cada enlace. Básicamente es lo que se ha hecho. La diferencia entre las frecuencias de operación es, por ejemplo, aquí en el enlace de San Lorenzo Mataje, que corresponde a este de aquí. Básicamente es un enlace que trabaja a 2.4 GHz, por lo cual tenemos nosotros que, igual aquí en frecuencia máxima y mínima, variar. Ya no va a las de 5 GHz, sino va a un límite diferente correspondiente al de 2.4. La configuración en modo estático y de clima y polarización va a la misma,
para este caso. Y ahora sí, en sistemas. Básicamente lo que hacemos en sistemas es configurar lo que corresponde a datos de antena y radio. En este caso yo he decidido poner el nombre de los sistemas en base a las antenas que se van a utilizar. En este caso yo he elegido antenas que, bueno, van muy bien, son compatibles con radios que trabajan de manera excelente, como es el caso de esta antena de 5 GHz, la Rocket Dish de Ubiquiti, o RD5G34 de nombre de modelo. El nombre de esta antena básicamente nos indica ya algunas cosas. Es un Rocket Dish, una antena de tipo Dish. Trabaja 5G o 5 GHz y tiene una ganancia de 34 decibelios. dBis, perdón. Entonces los dBis se deben de setear aquí en el radio móvil, donde dice ganancia de la antena. La altura de la antena, esto lo vamos a poder configurar en Radio Link. En este caso le he dejado 2 porque en Radio Link vamos a setear las alturas verdaderas de las antenas según lo que nos especifica el documento. Podemos agregar la potencia del transmisor. Este dato lo encontramos de datasheet del radio que vamos a utilizar, que en este caso yo he elegido trabajar con un radio Rocket M5 igual de Ubiquiti, que bueno, según los datasheets de este equipo es compatible con varias antenas. Entonces es un equipo bastante versátil porque trabaja con antenas omnidireccionales, trabaja con antenas sectoriales, con antenas directivas, con antenas de tipo plato, de tipo dish, de tipo Yagi. Entonces ese radio es básicamente como que muy versátil, ¿no? Se puede decir. Pérdidas de línea lo dejamos en 0.5. Tenemos el umbral de receptor, igual es un dato del radio del Ubiquiti Rocket M5 en menos 94 dBm. Pérdida adicional por cable no lo vamos a poner. Entonces así vamos a crear el siguiente sistema, que es correspondiente a la antena para 2.4 GHz. Y también vamos a setear una antena a 90 o a 120. En este caso será para el enlace de 180 grados que nos solicitaba el documento. Es un enlace de cobertura punto multipunto de 180 grados de cobertura. Entonces yo estuve haciendo pruebas con dos tipos de antenas. Yo dejé con dos antenas sectoriales de 120 grados. Traté de hacer un poco de enlaces redundantes. Para completar, bueno, mediante pruebas de ubicación de la antena, de la orientación de la antena, se ubica para que se complete entre las dos antenas 180 grados. Entonces yo he elegido estas antenas para trabajar con los radioenlaces. Entonces una vez seleccionado todo, lo que podemos hacer aquí es mostrar redes. Con este icono de aquí nos va a mostrar las redes. Como ustedes ven, básicamente tienen enlaces en color verde, que nos indica que obviamente los parámetros del Radio Link están en niveles aceptables para el radioenlace. Pero obviamente este tipo de mapa, que básicamente lo que nos está dando es por diagrama de colores las altitudes de los puntos geográficos. Vamos a cambiarlo a un mapa de caminos mediante el icono de combinar imágenes, y mediante la herramienta del Virtual Earth vamos a sacar el mapa de caminos. Entonces se dibuja encima del anterior mapa, vamos a mantener en la misma imagen. Ahora ya podemos apreciar de mejor manera el perfil costero, perfil de ríos, perfil incluso de como dice su propio nombre, de caminos. Entonces nos va a mostrar los caminos, carreteras principales. Entonces, como les decía, básicamente los enlaces están situados podríamos decir, entre 4 provincias diferentes. Está la provincia de Santo Domingo, en Bombolí, en Esmeraldas con algunas unidades, y entre Imbabura y Carche. Entonces, este sería el mapa de caminos de los enlaces. Las coberturas es algo importante también que tenemos que comprender de la obtención de básicamente todos los datos que corresponden a un radioenlace. Para eso está el icono de cobertura de radio polar.
Aquí lo que podemos hacer es básicamente seleccionar la red que queremos que el radiomóvil dibuje la cobertura. En este caso, por ejemplo, vamos a poner para que dibuje la primera, que sería de Bombolí a La Juanita, que es el primer radioenlace. En dibujar, básicamente lo que vamos a poner es superficie, arcoiris. Hay diferentes tipos de maneras de darle colores a la cobertura. En umbral le vamos a dejar en dBm, autoconfiguración, en un mínimo de alcance de 0.01 kilómetros y máximo de 50. Esto de aquí lo podemos cambiar conociendo obviamente la cobertura total de la antena, pero no. También tenemos que obviamente también el patrón que nos va a dibujar la cobertura dependerá del archivo .ant que tengamos ya ingresado en el radio móvil, que es importantísimo que lo tengan. Dependiendo del tipo de antena tendrá su propio archivo .ant, que es el patrón. Aquí podemos ver el patrón de cómo es que tiene la directividad de la antena. Es una antena súper directiva. Entonces procedemos a dibujar. Aquí no quiero que se ponga en escala de grises, entonces mantener en una nueva imagen, se puede poner mantener en la misma imagen. Entonces lo vamos de nuevo a pasar a caminos, mantener en la misma imagen. No, y listo, mantener en la misma imagen. Como podemos ver, ya se nos dibuja, nos colorea las áreas de cobertura de la primera antena correspondiente a Bombolí. Ahora lo único que tengo que hacer es invertir. Ahora quiero que la unidad móvil sea Bombolí y la unidad central sea La Juanita. Cambiamos aquí dirección del enlace del centro de RX a móvil TX. Lo demás lo dejamos igual y podemos obtener de nuevo la siguiente cobertura. Mantener en la misma imagen para que no se cree otra y poder apreciar de mejor manera cómo va la cobertura de este enlace. Entonces, como ustedes pueden ver, las áreas de color verde corresponden básicamente a la área, bueno, a la superficie que mayor cobertura tiene, correspondiente, bueno, a su diagrama de radiación, ¿no? Es una antena super directiva la que estamos usando de 5 GHz, entonces es obvio que el coloramiento más rojizo sea evidentemente con dirección, ¿no? Con una super dirección a la otra antena. Eso podemos hacerlo igual con los demás enlaces, que es correspondiente para poder obtener los mapas de coberturas. Ahora, los mapas, bueno, no mapas no, sino pantallas de Radiolink, que básicamente lo que nos ofrece es un perfil topográfico de qué es lo que está atravesando el enlace. Nos da un poco de la idea de la zona de Fresnel, que básicamente por teoría nos dice que no debe estar interrumpida. Tiene que tener un nivel de interrupción máximo de un 60%. Entonces aquí podemos ver un radioenlace correspondiente a Bombolí La Juanita. Tenemos este cuadro de acá arriba en color verde y un poco amarillento que básicamente nos indica el azimut, el ángulo de elevación, el peor Fresnel en este caso, la distancia del radioenlace, pérdidas por espacio libre, pérdidas totales, nivel de RX en dBms, RX relativo. Acá abajo también nos indica ganancias de la antena, pérdidas de línea, potencia del TX, potencia de transmisión. Y básicamente también nos indica quién está siendo de transmisor y quién de receptor. Entonces, como podemos ver, tiene niveles aceptables. Que básicamente aquí en el RX relativo tenemos 38 dBs. Tenemos también la posibilidad de seleccionar otro enlace. Por ejemplo, yo quiero ahora de La Juanita hacia Zapallo. Y como lo ven, también tenemos niveles aceptables. Nos indica también aquí en el perfil geográfico, estas líneas rojas son prácticamente
pequeñas pérdidas que se están dando por valles, ese tipo de cosas, espacios libres. Entonces tenemos la posibilidad de seleccionar. En este caso, por ejemplo, quiero seleccionar ahora una conexión, un radioenlace a 2.4 que corresponde a Zapallo-Copno. Este enlace trabaja a 2.4 GHz. Como podemos darnos cuenta, aquí en el apartado de frecuencia nos dice mínimo 2402 MHz y 2462 MHz, que corresponden a 2.4 GHz. Entonces nos da el nombre del sistema también, por ejemplo el RD2G24. Y aquí en la altura de la antena nosotros podemos modificarla ya correspondiente a las especificaciones de los documentos que se nos han facilitado, ¿no? Entonces, eso es básicamente con todos los radioenlaces. Yo puedo obtener los radiolinks de los demás radioenlaces. En este caso, por ejemplo, quiero de Zapallo a San Lorenzo, que vuelve a ser un enlace de 5 GHz. Bueno, con estos datos nosotros lo que vamos a poder hacer es llenar nosotros aquí tenemos las mapas de las fotos aéreas. Como obtenemos fotos aéreas en Radiolink, pues básicamente lo que tenemos que hacer, en vez de caminos le ponemos aquí fotos aéreas y automáticamente se va a dibujar fotos aéreas que prácticamente vendrían a ser como tipo fotos reales de lo que es el terreno, ¿no? Entonces, así básicamente es como se está trabajando los radioenlaces en esta aplicación. Con esos radioenlaces nosotros podemos obtener, como les decía, los diagramas de cobertura entre cada radioenlace, con niveles de recepción en coloración. Tenemos aquí antenas que, bueno, en radioenlaces que son de corto alcance y obviamente sus antenas muy efectivas. Producen un nivel de cobertura bastante óptimo correspondiente a todos los radiolinks. Entonces podemos llenar el inciso o la tabla C de los documentos que nos han facilitado, en donde básicamente lo que nos dice es que podemos llenar aquí los datos de cada radioenlace. ¿Y con qué datos llenamos esto? Pues básicamente con los datos de las pantallas de Radiolink. Entonces vamos a volver al enlace primero, el de Bombolí La Juanita, y nos damos cuenta que tenemos que aquí configurar la altura de la antena para transmisor y receptor. Y aquí, por ejemplo, el transmisor tiene 37 metros y como ustedes pueden ver aquí, el transmisor en ese enlace es 37 metros, 15 para el receptor, 15 para el receptor. Tenemos ganancias de las antenas, en este caso son de 34 dBi. Tenemos aquí la ganancia en esta parte de aquí, y acá también tenemos ganancia de la antena transmisor y receptor. También nos da en DVDs 31.8 DVDs, 31.8 DVDs. Tenemos la elevación de cada unidad. Esto es correspondiente o lo podemos encontrar en el apartado de unidades. Aquí podemos encontrar en altitud la altitud de cada unidad. Entonces no tiene mayor problema encontrar esos datos. Tenemos también los datos del azimut, que en este caso 330.68 para el transmisor y 150.68 para el transmisor. Pero ¿cómo puedo ver yo el de transmisor? Bueno, básicamente es el azimut del receptor, ¿no? Cuando está transmitiendo el receptor también datos hacia el transmisor. Entonces aquí la pantalla de Radiolink nos da la opción de invertir y obtenemos el azimut ahora del transmisor, que vendría a ser la Juanita. 150.68 grados para el azimut. Listo. Ángulo vertical es igual correspondiente, vamos a volver, es el ángulo de elevación, menos 0,485 grados, menos 0,485 grados, y si nosotros invertimos tenemos el otro ángulo de elevación correspondiente al transmisor. Entonces también tenemos la potencia de recepción. Esta potencia de recepción y longitud del trayecto igual nos da. La potencia de recepción es el nivel de Rx, que en este caso es menos 56 dBm. Tengo aquí menos 56 dBm. Y también tenemos la longitud del trayecto, que nos da aquí la distancia, 91.01 kilómetros. Entonces también tenemos aquí ya llenadas las tablas.
La potencia de recepción de igual manera ya la añadimos. Sensibilidad de receptores, sensibilidad de RX, menos 94 dBm. Ahora tenemos las pérdidas por espacio libre, 146.4 dB, y las pérdidas totales 150 dB igual. Tenemos el margen de desvanecimiento, que es el RX relativo, 38 dB. A veces varía dependiendo de básicamente la altura. A veces se cambia la altura en el radio móvil y varían en décimas este tipo de datos. Pero son variables que obviamente se dan por recalculamientos que hace el simulador. Tengo la potencia de transmisión, que es 0,5 vatios o 500 milivatios. Aquí podemos corroborarlo en potencia de TX, nos da en vatios 0,501 vatios, que corresponden a 501 milivatios, o 27 dBm. Listo. Ahora con lo mismo tenemos que hacer para cada radioenlace, para cada radio link, para cada radioenlace. Y lo siguiente que deberíamos de saber para poder hacer este tipo de cosas es que tenemos otra aplicación, que es Airlink. Es una aplicación, un sitio web de Ubiquiti, que básicamente trabaja un poco parecido a lo de Radio Mobile. Es un poco más amigable, es un poco más sencilla de trabajar. Igual tenemos aquí radioenlaces punto multipunto. Nosotros aquí tenemos la posibilidad de ver igual longitudes de trayecto, 91.2 kilómetros. En este caso yo estoy viendo el enlace entre La Juanita y Bombolí, o entre Bombolí y La Juanita. Igual tenemos un perfil geográfico aquí. Tenemos el perfil geográfico y tenemos también en dónde están situadas las antenas, ¿no? También tenemos un pequeño diagrama de la zona de Fresnel. ¿Y qué diferencia tenemos entre Radio Mobile y Airlink? Pues básicamente Airlink lo que nos permite es elegir los equipos de un listado que ellos nos sugieren. Son equipos que están, ¿no?, entre los más comprados en Ubiquiti, o los más actualizados. Siempre los están actualizando con los últimos equipos, con última tecnología, últimos avances. En este caso, para los enlaces de 5 GHz, nosotros aquí hemos seleccionado un radio que su modelo es el Airfiber 5X HD. Es un radio de 5 GHz. Tiene compatibilidad con antenas de 23, 30 y 34 dBi. Entonces nosotros vamos a trabajar, yo he decidido trabajar con antenas de 34 dBi, y nos demuestra con porcentajes el nivel de confiabilidad que tiene el radioenlace. Tiene 83%, es un enlace bastante aceptable. Y lo mismo vamos a poder hacer con los demás radioenlaces, ¿no? Aquí, por ejemplo, es desde La Juanita a Zapallo, es igual el mismo radio, la misma antena. Y en este caso, por ejemplo, yo he elegido para el enlace punto multipunto, que es aquí en el sector de Julio Andrade, por San Gabriel, antenas sectoriales de 120 grados para completar 180 grados, ¿no? Entonces las ubicamos de manera conveniente para que formen un arco de 180 grados, prácticamente un semicírculo. Entonces podemos también elegir aquí un enlace para poderlo ver. En este caso, la antena de 120 grados va a trabajar con un radio Rocket Prism 5AC. Este radio es compatible con la antena, la AM. Hay diferentes, la AM5G20, que me parece que es de 22 dBi o 20 dBi, y que es de 120 grados, y hay una de 90 grados que trabaja a 17 dBi, que es igual de 5 GHz. Entonces, básicamente aquí elegimos el radio de 5 GHz para la antena sectorial. Y como las antenas receptoras o repetidoras, yo he elegido una antena PowerBeam 5AC. Esta antena la tenemos aquí en nuestro informe. Tiene características muy buenas. Tiene características, su principal característica es que es una antena que trabaja sin radios. Es una antena que ya viene con un radio
integrado. Entonces es una muy buena opción para podemos reducir costes de instalación, costes de adquisición, entonces es una muy buena opción. Para ahora lo que quería enseñarles es para los enlaces de 2.4 GHz. Elegimos nosotros igual un radio de Rocket 2AC Prism, que es igual compatible con antenas de 15, 16 y 24 dBi, que funcionan obviamente a 2.4 GHz. Entonces es como ustedes ven, es una aplicación más amigable, mucho más fácil de utilizar en cuanto a movernos por todo el mapa. Nos da cobertura sin necesidad de crear a cada rato archivos nuevos. Entonces es bastante útil. Y lo novedoso también que tenemos en ambas aplicaciones, tanto en Radio Móvil como en Airlink, que podemos exportar este el, el mapa a Google Earth. Aquí nos crea un archivo de Google Earth y si lo abrimos, básicamente aquí ya nos traza los radioenlaces. Bastante interesante esta utilidad de radio mobile y Airlink. En este caso nos está dando, por ejemplo, desde la ciudad de Bombolí, Santo Domingo, el sector de Bombolí, nos da un perfil en 3 dimensiones de cómo va el radioenlace. Como podemos ver, llegamos al otro sector de La Juanita, y de La Juanita nos da el otro radioenlace hacia el sector de Zapallo a la ciudad de Esmeraldas en Copno. También tenemos aquí, por ejemplo, siguiendo este radioenlace, nos da el radioenlace desde Zapallo hasta San Lorenzo, todo el perfil costanero del Ecuador, el sector norte, y llegamos a la ciudad de San Lorenzo. Entonces de aquí de San Lorenzo ya llegamos, en esta línea nos representa el límite de fronterizo entre Ecuador y Colombia, y prácticamente estamos llegando casi ya a la frontera con Colombia, que es el sector de Mataje. Entonces también nos da la posibilidad de revisar cómo está nuestro enlace punto multipunto, y aquí nos demuestra, es un enlace a 180 grados de cobertura, a 3 kilómetros también de distancia. Tenemos las dos antenas receptoras en este sitio, las dos antenas sectoriales, perdón, y los 4 esclavos. Entonces es una opción bastante interesante con respecto a las utilidades que nos da Airlink y Radio Mobile. Vamos a regresar a nuestro informe, a revisar las características de los equipos que utilizamos. Nosotros tenemos para los equipos de 5 GHz, utilizamos, como les comenté, todo Ubiquiti. Tenemos antenas de tipo dish, tipo plato. En este caso yo utilicé la Rocket Dish 5G34, tiene una ganancia de 30 a 34 dBi. Trabaja una frecuencia de 4.9 a 5.8 GHz. Tiene también tiene las dimensiones, el peso, ese tipo de cosas. Nosotros vamos a utilizar 6 antenas de estas para los 6 enlaces. Es una antena fabricada en Estados Unidos. Aquí nos pide que seleccionemos el año de fabricación. Obviamente son datos requeridos para los procesos de recepción de contratos, ¿no? Cuando uno se entra en la participación de méritos en este tipo de proyectos con el Estado. Tenemos también el diagrama de radiación de la antena. Aquí estoy yo poniendo la antena ya de la sectorial, la M5G19120. Tiene también su ganancia, tiene su sensibilidad. Estoy poniendo ya con los datos también del radio, la sensibilidad del receptor, la sensibilidad, la ganancia, la frecuencia de operación y la potencia. Es una antena sectorial, por eso tiene este tipo de forma. Igual van a ser
antenas fabricadas en Estados Unidos, dependiendo, ¿no?, de dónde las vamos a adquirir. Este corresponde a su diagrama de radiación que nos ofrece Radio Mobile. Aquí están los datos del radio. Igual tiene una sensibilidad de menos 94, potencia de 400 milivatios. Es un radio bastante versátil, tiene compatibilidad con varias antenas. Los equipos de 2.4 GHz es igual una Rocket Dish de 2.4 GHz y 24 dBi de ganancia. Tenemos su patrón de radiación. Tenemos igual el radio, un Rocket M2, que es básicamente lo mismo que un M5, solo que trabaja a 2.4 GHz. También bastante versátil, puesto que trabaja con bastantes modelos. Entonces son equipos bastante útiles a la hora de realizar un proyecto con escalabilidad. O sea, nosotros vamos a poder en un futuro poder modificar los proyectos si queremos, sin tener la necesidad de desechar los equipos que ya estamos utilizando. Hemos calculado también los márgenes de desvanecimiento. Nosotros podemos aquí apreciar las fotos aéreas, los mapas de caminos. ¿Qué son los cuadros de Airlink? Con respecto a los equipos utilizados en Airlink, también tenemos los datasheets. Ya les expliqué un poco eso. Y bueno, comparativa. Básicamente trabajan de manera bastante similar. Cada equipo tiene su ventaja, cada equipo tiene sus propias características. En este caso, por ejemplo, nosotros aquí comparando los dos equipos o los dos radios para 5 GHz, tenemos una potencia de transmisión apenas de 1 dBm de diferencia. Una frecuencia para el Airfiber un poco más amplia, el rango de frecuencias entre la mínima y la máxima. El tipo de enlace va a ser el mismo y bueno, esta es la aplicación en donde yo la usé, la Airfiber en Airlink y la Rocket M5 en Radio Mobile. Lo mismo hacemos para los radios de 2.4 GHz. En un presupuesto de equipos y antenas, básicamente yo he obtenido este presupuesto en equipos de antenas y radios, más o menos se gastará unos 5.290.41 dólares americanos. Pero también para este tipo de proyectos necesitamos blindar los enlaces. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, dotándolos de protección. En este caso las protecciones corresponderán a mástiles para rayos, protecciones con inversores y baterías para en caso de que deje de haber alimentación, ¿no?, de la alimentación eléctrica en las antenas. Entre los equipos de protección, baterías e inversores se gastarán 29.696,78 dólares americanos, dando un total de 34.987. Ahora, las diferencias entre cálculos teóricos y cálculos simulados. Nosotros tenemos básicamente una manera de cálculo teórico mediante las fórmulas para obtener el margen de desvanecimiento, que en este caso a nosotros nos dio estos valores de márgenes de desvanecimiento para cada enlace, y estos serán los valores de margen de desvanecimiento para Radio Mobile. También tenemos los espacios libres, los cálculos de pérdidas por espacio libre teórico, que prácticamente no varían mucho de lo que nos da la aplicación, la simulación, y tiene sentido, puesto que puede variar, ¿no? Puede dar un margen de error con respecto a la ubicación real de cada enlace con la realidad, a lo simulado. Tenemos las pérdidas totales, que básicamente esto lo podemos obtener igual en Radio Mobile, y el nivel de la potencia de recepción. También tenemos la posibilidad de realizar una topología de red en la herramienta Visio, que bueno, nos da la posibilidad de crear una topología en base a diagramas. Nosotros podemos crear una simulación bastante sencilla de cómo va a realizarse.
Aquí yo, por ejemplo, he reproducido lo que corresponde a los enlaces de Bombolila Juanita, Juanita Zapallo, Zapallo San Lorenzo y San Lorenzo Mataje. Zapallo Comno, Cotacache a las cuevas y Julio Andrade a las 4 antenas esclavas. Bueno, como conclusiones podemos decir que básicamente la herramienta de Airlink se puede decir un poco restrictiva con respecto a los equipos que podemos utilizar, puesto que si bien es cierto nos dota bueno, de dispositivos de última tecnología, no es que todavía tenemos una gran variedad. Nosotros aquí podemos elegir el tipo de dispositivo que queremos utilizar. Aquí nos da el Airfiber, tenemos un Light Beam y un Power Beam. Yo utilicé este Airfiber, es la elección propia de cada uno, este radio. Y como ustedes ven, no es que tenemos muchas antenas para el segmento de 5 GHz. Entonces todavía no tenemos gran variedad de antenas. Pero es más fácil, es más rápido construir los radioenlaces aquí. Podemos también alternar a 2.4 GHz. También tenemos equipos, pero como lo ven no es que es mucha la variedad de equipos. Pero bueno, hace su trabajo de manera bastante fácil. Entonces es básicamente así como se ha desarrollado este proyecto de radioenlaces correspondiente a un proyecto solicitado por las Fuerzas Armadas del Ecuador.